para emprender es necesario asumir que vas a fracasar, pero aprender y extraer esos aprendizajes de los errores. Y yo creo que eres un claro ejemplo de lo que es el aprendizaje por ensayo-error y la importancia de acumular esos pequeños errores que no dejan de ser estresores que te llevan al éxito. Entonces quería saber cómo entiendes tú el error dentro del emprendimiento. Necesario, obligatorio y, por otra parte, evidentemente, una cosa es equivocarse, otra cosa es equivocarse siempre lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que fallar y tener problemas y no saber hacer cosas y pensar que sabes hacerlas y hacerlas mal o no hacerlas tan bien es algo fundamental. No sé, a mí no es una cosa que me estrese a mal. O sea, me estresa o me pone nervioso cuando veo que estoy haciendo los mismos errores, ¿no? Y que no estoy aprendiendo del error. Ahí sí digo, vale, Adolfo, despierta, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Pero equivocarme o no saber hacer algo, lo llevo bastante bien. Lo llevo bastante bien desde el principio. Creo que ya es porque me he acostumbrado a que siempre es así. Entonces, yo solo se lo escuchaba decir a un buen amigo emprendedor hace muchos años, que él me decía, yo no soy el más listo de la clase, yo no soy el que más sabe, entonces como no tengo ni soy el más guapo, ni soy el que más dinero, ni el que más contactos, así que tengo que echarle más horas, ¿no? Pues entonces, yo en mi caso es, bueno, pues yo no soy tampoco ni el más listo, ni el que no se va a equivocar nunca, doy por hecho que me voy a equivocar un montón de veces y que hay un montón de veces que no voy a hacer las cosas bien, así que tengo que seguir intentándolo y ya está. Y lo tengo como súper integrado, no, como que no me lo cuestiono mucho. Creo que fue ayer o antes de ayer, me apareció un hilo de un chico, no sé el nombre porque era un perfil anónimo, que hablaba sobre su historia emprendiendo. Y indagué un poco porque lo que compartía era que había cerrado su e-commerce, ¿no? No daba mucho detalle, simplemente que había cerrado el e-commerce. Y claro, indagué un poquito por ver un poco de dónde venía y qué es lo que había intentado hacer, por ver qué podía aprender yo. Y claro, me llamó la atención que literalmente el tweet donde ponía que había abierto el e-commerce hacía 4 meses de eso, ¿no? Y 4 meses después lo había cerrado, ¿no? Y no digo que es una decisión incorrecta, ni mucho menos, pero lo primero que entendí fue no te has dado el tiempo suficiente para a lo mejor probarlo, o a lo mejor sí, porque el chaval ya sabe que ese e-commerce en concreto no tiene sentido, que ha sido un nicho mal elegido o lo que sea, ¿no? Pero yo tengo como muy asociado que para emprender y tener cierto éxito necesitas tiempo, necesitas equivocarte un montón de veces, necesitas romper tu ego y seguir intentándolo, aunque a veces no entiendes por qué no te funciona, ¿no? Es seguir siempre buscando, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, has dicho dos cosas súper interesantes. La primera, la de ver un error de otra persona e indagar un poco a ver si podías aprender algo, porque ya hay una frase que me encanta que dice que aprende de los errores de otros porque no puedes vivir el tiempo suficiente para cometerlos tú todos. Entonces, ver cómo alguien comete una cagada, un error e intentar aprender, ya me parece algo súper inteligente. Y por otra parte, lo que has dicho de que el error que desespera es el que cometes una y otra vez porque no aprendes de él, me parece fundamental porque yo siempre digo que la lista de errores de los que un proyecto no se puede sobreponer, de los que te entierran el proyecto, es muy corta. Y para mí son o errores muy gordos, algo que hace que es devastador, o errores pequeñitos, tipo como un agujero en un barco, que hace que vaya entrando el agua poco a poco, que son esos errores sistemáticos de los que no aprendes y que vas cometiendo hasta que acaban hundiéndote el barco. No por grandes, sino por recurrentes. Entonces, esto que has dicho de que ese tipo de error es el que desespera, me parece súper acertado. Tiene sentido, yo creo. Mira, a raíz de esto último que acabas de decir sobre el aprender de errores de otros, con esa misma base, lanzamos el último proyecto que hemos lanzado, no, el penúltimo, un proyecto que se llama, que a lo mejor luego íbamos a comentar, pero me parece que Ujú. pegaba bien con el tema. Se llama De Cero a Mil y es un podcast de pago que lo estoy haciendo con mi socio en donde estamos contando con total transparencia todo ese movimiento, ¿no? Que hay en Twitter, sobre todo de building public, ¿no? De construir en Ujú. público, ir contando con transparencia resultados, métricas y tal. Lo hemos convertido en formato podcast y lo que estamos haciendo es contar aprendizajes, errores, experimentos, estrategias. Es como meterse en una reunión estratégica de los dos cada semana, ¿no? Claro, y la mayoría de cosas que compartimos son errores. O sea, la inmensa mayoría de cosas que hablamos suelen ser episodios de 40 minutos, 1 hora, donde compartimos pues, recursos, un montón de cosas, ¿no? Y la mayoría de cosas son errores. Oye, mira, hemos intentado hacer esto y esto ha funcionado, pero esto no. Oye, esto pensábamos que sí, pero esto no. Nos hemos dado cuenta de que esto con esta tecnología, con estas herramientas, es demasiado caro. Y es curioso porque el podcast, creo que para la gente que nos escucha, está siendo una herramienta interesante, pero para nosotros está siendo lo más interesante de todo, porque es tener como accountability de lo que estamos haciendo
cada semana es sentarse para hablar de lo que hemos hecho durante esa semana y de lo que ha funcionado y lo que no. Y es como muy interesante ver el proceso tanto desde dentro como desde fuera, yo creo. Me parece una pasada porque, claro, si el objetivo es el aprendizaje, tanto para vosotros como sobre todo para la audiencia que entra en el proyecto, al final el aprendizaje está en el error. Es decir, no van a haber miles de cosas que te salgan súper bien, solo hace falta una. Lo interesante es que los errores no te maten antes de llegar a esa. Igual que los proyectos de todos los que lanzas, no tienen que salirte bien todos y al final, con que aciertes en el indicado, todo lo demás sobra. Entonces es interesante de todos esos proyectos que no salen o de todas esas acciones que tomas que no salen, porque a mí me gusta mucho el tema de la estrategia digital y no es saber siempre lo que tienes que hacer, sino saber lo que haces y por qué lo haces para que cuando fracase, que es lo más normal, sepas para dónde pivotar, que para mí emprender es pivotar. Hay una, lo tengo muy grabada, ¿no? Hay un libro que seguro que todos ya los que vayan a escuchar esto lo han leído o saben de su existencia, ¿no? Que es el de Lean Startup de Eric Rice, Ujú. que tengo un recuerdo hace muchísimos años leyéndolo. Hay una página, un capítulo que se llama literalmente Pivotar o Persistir, ¿no? Y es de lo que te habla ese episodio, que es bastante autoexplicativo. Esa pregunta que nos tenemos que hacer muchas veces los emprendedores de se habla mucho de pivotar, ¿no? Y es una herramienta muy válida, pero muchas veces pivotamos por miedo al error. Y a lo mejor hay veces que hay que persistir en esa dirección, pero simplemente hay que hacer algo, no así, sino un poquito al lado, ¿no? Y un poquito diferente, ¿no? En vez de A, B, ¿no? Y lo tienes, ¿no? Claro, no sabes, ¿no? En la mayoría de ocasiones, porque por más estrategia y por más experiencia que tengas, hay cosas que no son siempre matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, es una combinación de un montón de cosas que ahí seguimos también, yo el primero aprendiendo, ¿no? Es súper interesante.